Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a hacerle una explicación más o menos de este trabajito que quiero que tengamos para esta semana. In this week, we are going to talk about the simple present questions. And then we are going to talk about the answer, that is yes and no questions. In order to understand the information that I'm going to give you, there is a structure that we have to take into account, that is auxiliary, subject, verb, and complement. Algo que deben de tener muy en cuenta es que vamos a hacer oraciones con el simple, preguntas del presente simple, y vamos a responderlas con el yes y el no questions. Se supone que, bueno, ya ustedes son estudiantes prácticamente de cuarto año, y entonces ustedes ya acá tienen que manejar un poco esto, ¿verdad? Aquí estamos dándole como un repasito de esto. Entonces, lo que pasa es que cuando queremos construir una oración en presente simple, vamos a tener un formato que es auxiliar, y cuando hablamos del auxiliar va a ser ese que es el do o el das. Ese es con el que comenzamos una oración, no, una pregunta en inglés, ¿verdad? Después, aparte de eso, tenemos el sujeto o el subject, que son aquellos los que en español conocemos como yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Nada más que en inglés vamos a utilizar, cuando vamos a hacer una oración en inglés, vamos a ponerle el do adelante siempre y cuando hablemos de you, we, they y I, ¿verdad? Cuando hablamos de usted o ustedes, de nosotros, de ellos y de yo. Entonces yo voy a iniciar esa pregunta con el do y le voy a agregar esos sujetos. Solamente con esos 4 sujetos yo voy a usar el do. Después sigue el verbo. El verbo se va a escribir de la forma normal, no hay que agregarle ninguna S ni cambiarle nada, el verbo se mantiene igual. Entonces, y después el complemento, que es lo que ya le agregamos a una oración, ¿verdad? Que eso ya casi siempre lo va a traer la oración, y ustedes nada más lo que tienen que adivinar ahí es el auxiliar que le toca con el sujeto que le toca. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos do you, o do we, o do they, o do I like arts. ¿A usted le gusta el arte? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Entonces es importante que decimos a usted le gusta, o a nosotros nos gusta, o a ellos les gusta, o a mí me gusta el arte. Y entonces el do solo lo voy a usar con you, con we, con they y con I. Si quiero hacer una oración con das o una pregunta con das, solamente la voy a utilizar cuando hablamos del sujeto she, he o it. El verbo se mantiene igual y el complemento, bueno, en este caso cambió porque los complementos son completamente diferentes, pero aquí lo más importante es que ustedes tengan en cuenta cuándo se pone do y cuándo se pone das, y saber cuál es el sujeto que le corresponde a cada uno. Cuando queremos hacer una respuesta para este tipo de preguntas, entonces es muy importante que yo le voy a poner un yes, una coma, o un no y una coma. Después sigue un sujeto y después el auxiliar. ¿Lo ven? Entonces, la pregunta es, ¿do you like art? Y entonces la pregunta sería, yes, I do. O no, I don't. ¿Verdad? Si la respuesta es no. Si pregunto por ejemplo, con she, que yo digo, does she listen to Calypso? Entonces la respuesta sería, a ver si aquí tiene un cursor, aquí entonces sería yes, she does, o yes, he does, yes, it does, ¿verdad? Como al principio, does solo para he, she o it, igual yo voy a responder con he, con she o con it. Si pregunto con do, la respuesta va a ser con do y le voy a agregar el sujeto que le corresponde a cada uno de ellos. Esto ya ustedes lo han visto en algún momento, lo vieron en noveno. Eso lo vieron bastante en noveno. Por acá tenemos
las preguntas con las WH questions. Las WH questions son aquellas que dicen what, where, when, which, who, o sea que significa qué, cómo, dónde y cuándo, las que comienzan con WH. Eso, la única diferencia que tiene de lo que les expliqué anteriormente es que yo antes del auxiliar le voy a agregar ese what o where, ¿verdad? Pero en realidad después de ahí todo lo demás se mantiene exactamente igual. Si ven en esta parte donde dice every time you write a question, the verb must be written in its simple form. O sea, cada vez que usted hace una oración con este tipo, con el do y el das, el verbo se mantiene exactamente igual. El verbo no cambia. El verbo se mantiene igual, no se le agrega ninguna es, ni ningún es, ni ningún is. Eso solamente se hace en el presente simple, pero no cuando lleva el do y el das. Y las respuestas o las preguntas con el verbo to be, que el verbo to be era aquel que significaba yo soy, tú estás, él es, él está. Entonces el verbo to be es este, que dice are, is o am, ¿verdad? Entonces es importante que apliquemos que para are yo voy a usar you, we y they. Para is voy a usar she, he o it. Y para am voy a usar solamente I. Entonces yo puedo decir, are you a musician? Is she a painter? Am I a calypsonian? Aquí me faltó agregarle una pregunta. Entonces, la respuesta, they are, we are musician. I am musician, o she, he o it is a painter. Esta es más o menos una explicación así, bueno, no tan por encimita porque se supone que ya ustedes lo hayan visto. Igual ustedes aquí con este video, ustedes se van a poder devolver y poderse adelantar todo lo que quieran. Ok, entonces nos vamos a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta práctica dice, based on the following simple present affirmative sentences, write simple present questions. Example, ok, dice basado en lo siguiente, oraciones del presente simple afirmativo, escriba oraciones, haga preguntas con el presente simple. Entonces, yo aquí les voy a poner, aquí hay un ejemplo, por ejemplo aquí está esto que dice, she loves dancing reggae. Entonces, como ustedes pueden ver, se devuelven un poquito para acá, y ven que en esta parte de aquí, si yo quiero construir una oración con el auxiliar, entonces me voy para arribita, acá, y ven que si tengo este sujeto que es she, ahí decía she loves dancing. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, antes voy a poner el do o el das. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes, que si el das va antes. Entonces, como dice acá, ya ve, dice das, ve, porque para este sujeto she le pongo das, y el verbo, aquí este verbito que está en esta parte de acá que lleva la S, yo se lo quito cuando hago una oración con das. Entonces el verbo se mantiene de la forma normal. Does she love dancing reggae? Esa sería la pregunta. Sin embargo, en esta otra de aquí, yo les voy a ayudar con esta porque esta tiene que ver con el verbo to be. Es muy importante que ya para estas alturas ustedes sepan cuándo es un verbo to be, cuándo es un auxiliar y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí estás usando el verbo to be. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te venís para arriba y ves que aquí tenés preguntas con el verbo to be. Esto que está aquí arriba. Esto que está acá son las preguntas con el verbo to be. Y como puedes ver, en una oración, en una pregunta con el verbo to be va a ir de primero y el sujeto va a ir de segundo y después sigue el complemento. Entonces, por acá yo me devuelvo y ven que aquí tenemos, en esta oración tengo primero el sujeto, después tengo el verbo. En una oración en inglés, en una pregunta, entonces yo lo que voy a hacer es, primero pongo el sujeto según la fórmula que está ahí arriba,
después sigue el sujeto, primero el verbo, después el sujeto y después escribo el complemento que es exactamente igual. Ustedes no tienen que hacer nada por ahí, solamente reescribirlo y ponerle el signo de pregunta. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ustedes van a convertir estas oraciones en ¿cómo es que se llama? En preguntas. Sí tienen que estar sabiendo cuándo es usando el verbo to be o cuándo hay que usar do o das. Por ejemplo, en esta segunda hay que usar el do y el das, ¿verdad? Entonces tienen que estar muy pendientes de eso. Pero para eso ustedes pueden también ingresar a YouTube y buscar, digamos, por ejemplo, cómo se hace una oración con el verbo to be o cómo se hace una oración con el do, con el auxiliar do o das, en el caso que ya ustedes no entiendan lo que les estoy explicando, pero creo que aquí estamos bien claritos. Entonces viene la otra parte, que la segunda parte. La segunda parte consiste en, dice, write the missing auxiliary and words of the following questions. Example, hi, do you have a ticket for the next show? Entonces, aquí solamente lo que van a escribir ustedes son los auxiliares que hacen falta. Aquí está la pregunta, aquí donde dice, does she dance reggae? Y entonces ustedes van a contestar, pero para eso, entonces ustedes se vienen, se devuelven un poquito para acá, y usted tiene acá, ¿lo ve? Aquí tiene usted con el verbo to be, por ejemplo, aquí están las respuestas. Esto que dice acá, answer, es la respuesta. Entonces ustedes tienen aquí cómo se contesta la pregunta y y aquí más abajito, aquí en esta, ya les agregan como para contestarlo, ¿eh? Aquí tienen la pregunta con esta, con la WH question, tienen las respuestas para el verbo to be. Entonces a ustedes en ese cuadrito ustedes van a estar trabajando y aquí ya le ponen el sujeto que le hace, el auxiliar que le hace falta. Aquí lo que tienen que fijarse es el sujeto que tienen acá para ver cuál es el auxiliar que le corresponde. Aquí tienen el sujeto, entonces tienen que ver cuál es el auxiliar que va acá. Aquí tienen el otro sujeto y entonces aquí tienen que poner el auxiliar solamente. Igual aquí tienen el otro y así se van, ¿verdad? Aquí el que vale es este. El que está después de la rayita, ese es el sujeto y ahí ustedes van a poner el auxiliar que le corresponde. Y el otro que tenemos acá dice, answer the following simple affirmative, present affirmative, use yes or no answer. Entonces ustedes nada más aquí aquí tienen el ejemplo. Por ejemplo aquí dice, does she dance reggae? Y ustedes van a poner yes, she does, y le ponen también no, she doesn't, o sea, las dos respuestas. Entonces, como aquí es con do, aquí tenemos do y they. Voy a explicarles esta por aquello. Entonces dice, do they know where to show their handicrafts? Entonces usted le pone yes, coma, they, ahí va al revés, they do, yes they do. Y la respuesta negativa sería no, coma, they don't. ¿Lo ven? Y así vamos a hacer el resto de las preguntas. Vea que en realidad no les estoy poniendo mucho, les estoy poniendo poco. Eso nada más para que practiquemos un poquito lo que son las preguntas con eso. En la otra semana les mando otra parte que ya tiene que ver con párrafitos. Entonces, eso sería. I hope you enjoy your task. Remember that you have to study a lot and then you have to make all the tasks that the teacher give you. And then you have to answer all the information that we need, but you have to study a lot. Thank you very much.